funciona ¿dónde está? La presión arterial. ¿Cómo se controla solita la presión arterial? Fisiológicamente. ¿Ya? ¿Dónde está? Para saber esto, tengo que enseñarte un poquito de riñón. Vamos a adelantarnos en esto. El riñón, perdón, la unidad funcional se llama nefrona, que aquí le vemos. Es como una culebrita. ¿Ya? Vamos a ver primero eso. ¿Qué tiene? ¿Ya? Eh, la cabecita de la culebrita se llama cápsula de Bowman. El resto del cuerpo se llaman túbulos contorneados. Proximal porque está más cerca de la cabeza. Este es tubo contorneado distal porque está más lejos de la cabeza. Y lo que une el túbulo contorneal con el distal con el proximal, esta partecita de aquí se llama asa de Henle. ¿Ya? Lo que va a hacer, esto es lo que está dentro del riñón, viéndole microscópicamente, más o menos esquemáticamente se le ve así. Porque de ahí en el corte no se le ve así. Cuando veamos el riñón propio ya le vas a ver que no se le ve tan bonito como este esquema. ¿Ya? En la cabeza de la cápsula de Bowman nosotros tenemos un ovillo de arterias, tal cual como un ovillo de lana, que decías de haber visto, con los que tejían las abuelitas. Pero esto es de arterias, que se llama glomérulo. ¿Ya? Tiene una arteriola aferente, que es la que entra al glomérulo, y una eferente, que es la que sale del glomérulo. ¿Ya? Esto, como son arteriolas, tienen bastante músculo, que es lo que acabamos de ver. Entonces, eso hace que disminuya la presión de 120 del ventrículo izquierdo a 100, como le ves aquí. ¿Ya? Esa es la resistencia vascular, no te olvides, resistencia vascular. Para que no se me dañe la cápsula de Bowman, para eso le baja la fuerza. Y esta fuerza nosotros vamos a necesitar para que la sangre filtre hacia la cápsula de Bowman, tal cual un sedazo. Esto tiene espacios como un sedazo y pasa de aquí para acá el agua y otros desechos que tenemos que eliminar. ¿Ya? Después tiene que pasar por todos estos túbulos y se reabsorbe el agua, ¿sí? Todos los 5 litros de sangre van a filtrarse por la nefrona. Pero no nos tenemos que quedar secos, sino que tiene que haber un volumen para que nosotros estemos funcionando. Entonces, lo que hacen los túbulos contorneados proximal, distal y asa de Henle es reabsorber sodio y reabsorbe agua. Siempre el sodio le sigue al agua como la sombra al cuerpo. Ese es un dicho que dice en la fisiología de Gait. El sodio le sigue al agua como la sombra al cuerpo. Donde hay sodio, se va el agua, a donde esté. ¿Ya? Y después termina en este túbulo de aquí que es más grueso, que se llama túbulo colector. Los túbulos colectores a la final ya van a transportar la orina hacia la vejiga, pasando por los uréteres. ¿Listo? Entonces, esta parte de la presión no solo está dada por las arterias deferentes, sino también por unas proteínas que están en la cápsula, ¿sí? Para que evite que no filtre de más, porque si no nos quedamos deshidratados, todo se va por la orina. Para que no filtre de más, tenemos la presión oncótica. ¿De dónde está aquí? Acá está, presión oncótica, la primerita, que es de 15 milímetros de mercurio. Siempre vas a trabajar con esa unidad, milímetros de mercurio, ¿ya? Y como ves, está en dirección contraria al filtrado, a la presión sanguínea, porque tiene que retener algo, no nos podemos quedar secos, ¿ya? Aparte, la cápsula tiene su propia presión, que es de 30 milímetros de mercurio. Entonces, a este punto, los 100 que hizo la arteriola ya disminuye mucho más, a 55, ¿sí? Viene antes de la arteriola por aquí, está a 120 del ventrículo izquierdo. Topa la arteria en el músculo, le baja con una resistencia, queda en 110. Pero aún así, esto de aquí todavía sigue siendo una arteriola, entonces tiene músculo que le baja hasta el ovillo que tiene 55 milímetros de mercurio. ¿Ya? Haciendo la resta, nos queda 10 milímetros de mercurio, es decir, 45 de la suma de estos dos menos los 55 me da una presión de 10 milímetros de mercurio que se conoce como presión de filtración.
a la que el riñón trabaja normal. ¿Hecho? Eso es. Ahí va, eso después vamos a ver cómo reabsorben los otros con el sodio y tanta cosa. ¿Ya? Con tal de que me entiendas esto de la presión de filtración neta basta, y la resistencia periférica. ¿Ya? Ahora sí, vamos a la parte de acá, del control de la presión por sí sola. Hay dos tipos, presión a corto plazo, perdón, regulación de la presión a corto plazo y regulación a largo plazo. La de largo plazo vamos a explicar primero, ¿no? Ya que hablamos del riñón. Si es que yo tengo en el corazón con bastante volumen por bastante retorno venoso, sea que yo esté tomando bastante agua o reteniendo líquidos, le estoy dando trabajo al corazón, ¿sí? Mayor retorno quiere decir mayor trabajo al corazón. Yo tengo bastante volumen en el cuerpo, ¿ya? Tengo más sangre de la que debo en pocas palabras. Entonces, el corazón sigue distribuyendo esto por venas y después pasa a ser arteria, ¿ya? La circulación menor y mayor, eso no te olvides, ¿no? La menor es corazón, pulmón, corazón, y la mayor es corazón, sistema, el cuerpo, la economía, saben decir en otros nombres, en otros libros, y después de vuelta al corazón, ¿ya? Entonces, el retorno venoso es del cuerpo, llega al corazón y sale otra vez al cuerpo por las arterias, por la arteria aorta. Entonces, como le estoy dando más trabajo al corazón, este empieza a bombear más. Tiene más alta la frecuencia cardíaca. Eso se llama cronotropismo. Cronotropismo es el número de contracciones cardíacas, ¿ya? Y también más fuerza. Eso se llama inotropismo. Cronotropismo e inotropismo. Más fuerza de contracción, inotropismo, ¿ya? Eh, Después, esto como me está elevando el trabajo del corazón, las arterias sufren, ¿sí? Pero tienen la capa muscular para resistir eso, para distenderse. Pero en determinados órganos ya me está bajando el diámetro, entonces pasa lo del caudal. Aumenta la presión, ¿listo? Mayor trabajo del corazón es mayor presión arterial, ¿ya? Si es que llega al riñón, tengo yo la resistencia periférica, hablando de una persona normal, no que no sea hipertensa, sino que por tomar bastante se le aumentó la presión, tomar agua. O cuando se le pone un suero a una persona que no esté hipovolémica. ¿Ya? Entonces viene al riñón, está la resistencia periférica por las arteriolas. Sucede esto de los volúmenes, las como expresiones que acabamos de ver hace un rato en la nefrona y sale orina. ¿Ya? A mayor presión de filtración, mayor orina. ¿Hecho? Entonces todo está aquí a aumentar. Mayor retorno venoso, mayor trabajo del corazón, mayor presión arterial, mayor filtrado en el riñón. Por lo tanto, mayor orina. ¿Ya? Eso es lo normal. Y esto se llama a largo plazo porque te baja la presión en días, no en horas, en días. ¿Sí? Pueden ser 3, 5 días para que te baje la presión, de acuerdo a cómo tú vayas orinando. Se está yendo el líquido ahí, por lo tanto yo ya me estoy quedando con mis 6 litros normales de sangre. ¿Hecho? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Ya? Entonces continuemos. Eso se llama la regulación de la presión a largo plazo. Vamos ahora a las de corto plazo, las que sucede inmediatamente porque está en peligro algún órgano blanco. ¿Ya? Estas de aquí están principalmente en los globocarotídeos, que ya hablamos. Yo te muestro otra vez la imagen, esta de aquí. Justo en la bifurcación de la carótida primitiva a carótida externa e interna.
Dentro del endotelio tenemos los quimiorreceptores y los barroreceptores, ¿ya? Entonces, vamos a hablar primero de los quimiorreceptores, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una elevación del CO2, que ya te hablé un poquito, ya sabemos que es de todo el metabolismo celular que aumenta el CO2, los quimiorreceptores a este nivel se dan cuenta que la sangre tiene mucho CO2. Entonces mandan una señal a la parte del bulbo que se llama núcleo del tracto solitario. Esas son las siglas. Núcleo del tracto solitario. ¿Ya? Le manda esa señal. Y eso sigue otros núcleos en la base del cerebro que le manda otra vez una señal a todos los vasos sanguíneos. ¿Ya? Y lo que hacen es aumentar la presión porque a más CO2 me está bajando el oxígeno. Y por lo tanto el cerebro no funciona con CO2. ¿Eh? Necesita oxígeno. Entonces aumenta la presión para que aumente el volumen. ¿Sí? Le dice al corazón que trabaje un poco más, aumenta la presión y de lo poco que llegue de oxígeno ya le va a alcanzar al uso del cerebro. ¿Ya? Ese es en cuanto a los quimiorreceptores. Los barroreceptores que se encuentran ahí mismo y también en el arco aórtico, ¿sí? O en el callado de la aorta, también tenemos barroreceptores. Esos van a ver la presión que se encuentra a estos niveles de sangre. ¿Ya? Barro quiere decir presión. ¿Ya? Entonces, específicamente ve la distensión de la arteria. Si es que se distiende mucho, si es que se dilata, obviamente la presión está alta. ¿Ya? Entonces ve eso. Igual, manda una señal al mismo núcleo, al núcleo del tracto solitario, que está aquí, en la base del cerebro. ¿Ya? Pero no en la base del cerebro, en el bulbo raquídeo. Y esto le manda una señal a todos los vasos sanguíneos del cuerpo para que baje la presión, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es que está una presión elevada, por ejemplo, pongamos de 250, ya exagerando, que pase por aquí, ya sabemos que la carótida interna va directamente al cerebro, ¿no? Le tenemos por aquí y se pierde en la imagen, pero va a formar la meningia media. Aquí ya son vasos sanguíneos de menor calibre, entonces si yo tengo bastante presión a esos vasos de menor calibre, se me van a distender de más. Y eso se llama aneurisma, ¿sí? Aumento de presión. Entonces, para que no sufra una persona un derrame porque se rompió un aneurisma, el cerebro le controla ese rato. No quiero tener un aneurisma. Entonces, bájame la presión. Hace que el corazón esté un poco más lento, que trabaje menos y así no se distienden tanto los globos carotidios y el arco aórtico. ¿Ya? Los accidentes cerebrovasculares son lo mismo que neurismas. No, no, el aneurisma es la hinchazón de la arteria. Y el accidente cerebrovascular es cuando explota ese aneurisma por bastante presión. ¿Ya? Buena pregunta. Hecho, entonces, para evitar estos males en personas jóvenes tenemos esta retroalimentación. ¿Ya? Ahora sí, hablemos que qué controla al Pues corazón. sales nos produce presión alta también, ¿no? ¿La cual? El consumo de sal. A eso iba también, ¿sí? Ya vamos a ver por qué el consumo de sal hace esto. ¿Ya? Entonces, vamos primero al sistema autónomo. El sistema autónomo se divide en sistema simpático y parasimpático, ¿ya? El simpático produce adrenalina, ¿ya? Que va a los alfa y beta que acabamos de ver en la parte de histología, produciendo efectos diferentes. Mientras que el parasimpático va a producir esto de acá, la acetilcolina, ACH se le pone, ¿ya? La acetilcolina en el corazón le hace lento, ¿sí? Mientras que la adrenalina por receptores beta 1 le hace rápido. Da taquicardia, la simpático, y el parasimpático da bradicardia, hablando con términos clínicos, ¿ya? Hay otros efectos del simpático que eso sí quiero que te aprendas de aquí toda la vida, porque vas a tener que contrarrestar con algunos fármacos esos efectos. Entonces, primero, del simpático, acuérdate tú haciendo algún ejercicio, cualquiera, el que más te guste, ¿ya?
¿Qué pasa con el corazón? Da taquicardia, lo mismo que te dije ahorita. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos llevar oxígeno a todos los músculos, ¿ya? Para que hagan las reacciones metabólicas correspondientes para producir ATP, ¿ya? También, ¿qué pasa con la respiración? Se te altera, ¿no? Comienzas a respirar más rápido, más agitado, te da taquipnia. Eso también es efecto del simpático. Si estás jugando fútbol o básquet, necesitas verle bien a dónde va la pelota. Se te abren las pupilas, se te dilata. Eso se llama miosis. Miosis pupilar, dilatación de las pupilas. También es un efecto del simpático. Mientras estás jugando, no te da ganas de ir al baño. Lo que provoca es los esfínteres externos e internos se contraen. ¿Ya? Esfínteres externos e internos se contraen, que eso ya hemos visto en Anatomy y en Histo. ¿Qué más? Comienzas a sudar, también la sudoración es parte del simpático. ¿Hecho? Todo esto se produce por la adrenalina. ¿Ya? Eh, obviamente si está trabajando más el corazón te da una hipertensión, pero esto es por el estrés que estás haciendo el ejercicio, ¿no? No es patológica, es una hipertensión fisiológica, por lo que necesitas más volumen en los músculos ahora, que estén más oxigenados. ¿Hecho? Por lo tanto, la filtración también se aumenta. Si se aumenta la frecuencia cardíaca, se aumenta la presión arterial, se aumenta la filtración renal. No te olvides de eso. ¿Ya? Si es que se me aumenta la filtración renal, ya después de hacer ejercicio, cuando voy al baño, voy a orinar más de lo normal. ¿Hecho? Porque estoy botando. Y así es como nos deshidratamos haciendo ejercicio, aparte del sudor. ¿Listo? Eh, el parasimpático hace lo contrario. De todo lo que te dije, hace lo contrario. En el corazón da bradicardia, lo que hace la acetilcolina. Y también la noradrenalina. Depende al receptor que vaya, va a hacer esos efectos de bajar. Los dos, acetilcolina y noradrenalina, son parte del parasimpático. Y no te olvides de la anatomía del parasimpático, también es parte del nervio vago o neumogástrico, el décimo par. Entonces también inerva el intestino. Estos efectos del parasimpático es aumentar la motilidad del intestino. ¿Ya? Hecho. En el ojo hace como es midriasis, la acción contraria. Miosis, dilatación, midriasis es la contracción de la pupila. ¿Ya? Hecho. Esto aprendido, ahorita la fisiopatología es facilita. Si te sabes bien lo que te dije ahorita. ¿Sí? Regulación a corto plazo, a largo plazo, cómo funciona el riñón, cómo funciona el simpático y el parasimpático. Lo que viene ahorita es relacionando esto. ¿Ya? Y tenemos unas fórmulas, ¿no? Presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular. Siempre esto has de haber visto en física y en mate cuando están multiplicando al mismo nivel, son directamente proporcionales. Quiere decir que si me aumenta la presión arterial, me va a aumentar el gasto cardíaco y me va a aumentar la resistencia vascular o Estamos de resistencia gasto cardíaco. periférica. O Eso. sea, sé que podemos sacar haciendo lo contrario, ¿no es cierto? Sería gasto cardíaco es igual a la presión arterial sobre la... Se La me fue el otro. resistencia Ajá, vascular. Ajá. sí, Pero también pero tenemos otra fórmula que está acá abajo. El gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Volumen sistólico por frecuencia cardíaca. ¿Qué es el volumen sistólico? Es el volumen en el que se llena el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Porque estamos hablando de presiones arteriales, siempre es con el ventrículo izquierdo. ¿Ya? El volumen normal no le puedes medir a la persona, ¿no? No le vas a sacar el corazón y le ves el volumen que tenga el ventrículo para ver con cuánto de agua se llena, no hay cómo, ¿no? Pero para eso ya hicieron eso con otras personas fallecidas y me da un valor de 70, 90 mililitros, perdón. ¿Sí? bastante. ¿Perdón?
ya hicieron una constante entonces. Pero igual toda persona cambia, por eso le dejaron de 70 a 90. Ujú. La media Adultos, sería 80 mililitros. adultos, pero. Adultos, claro, ajá, adultos. ¿Ya? Y la frecuencia cardíaca, esa sí podemos sacar individualmente de la persona, que es tomándole el pulso por minuto, que varía igual, ¿no? De 60 a 100 pulsaciones por minuto es el rango, pero ahí tú puedes tomarle con la arteria radial cuánto es. Le multiplicas por el factor que en la media da 80 en el valor sistólico, y ahí te da el gasto cardíaco de esa persona, ¿ya? Por la resistencia periférica, que ese dato también hay tablas en las pruebas. Y ahí sacas la presión arterial. Pero para no hacer todo eso, se tiene el esfingonanómetro, ¿no? Que es presionando la arteria humeral y viendo hasta que haya pulso. ¿Listo? Para no hacer tanta cosa. Lo que me sirven las fórmulas es para más pensarle a esto. Todos son directamente proporcionales, ¿sí? Si es que, yo qué sé, tiene alguna falla de corazón o algo así, ¿no es cierto? Perdón, Pueden- no se te oye. ¿Tiene alguna falla de corazón o estos valores cambian? Yo qué sé, Claro, tiene un, sí cambian entonces. sí, Por por ejemplo, tiene un ejemplo, soplo al corazón, va a es, cambiar, ¿no es cierto? ajá, el gasto cardíaco es el principal que me cambia con esas fallas. Ujú. El volumen se altera. Si se me altera el volumen, se me altera el gasto cardíaco por la fórmula. También los soplos, las arritmias, frecuencia cardíaca son las arritmias. Si se me altera por alguna arritmia, obviamente el gasto cardíaco ya no va a ser el mismo, de 70 a 90. ¿Ya? Entonces, facilito, si tienes en mente esas fórmulas, puedes hacer, o más fácil, todito lo que yo te expliqué. Si aumenta presión, me aumenta gasto cardíaco, me aumenta retorno venoso, me aumenta la resistencia vascular, me aumenta que el filtrado. Es lo mismo, ¿ya? Para presión alta, ¿no es cierto? Pero para Eh, presión baja debe bajar, disminuir, me imagino. exacto, me tiene que disminuir el retorno venoso, bradicardia, gasto cardíaco y la resistencia. Por lo tanto, no hay filtrado, no orino lo que tengo que orinar. Facilito, ya ves, nada del otro Ah, mundo. que la presión influía tanto en el cuerpo como en la harina, no sabía eso. Ya ves, ahí está. Pensé que sí producía los accidentes cerebrovasculares y todo ese tipo de cosas, pero solo era en el sistema circulatorio, no pensé que iba a ir también al sistema urinario. Claro, siempre están ligados. Eso, Sí, todo, ahí y inclusive en el cerebro riñón. también. Eso, riñón, corazón y cerebro están ligados en todo esto. Ujú. Ah, genial, genial. Listo, doctor, gracias. Ya, hecho. Ahora, ya que sabemos esto del filtrado, vamos a ver los fármacos cómo actúan, que es la duda que tenías principalmente. Es otro sistema que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Es parte de la fisiología de todo esto, incluyéndole al hígado y a los pulmones ahora, ¿ya? Entonces, renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ya? Son hormonas principalmente proteicas. La renina, la que comienza la cascada, se produce en el riñón. ¿Sí? Esta, como se produce, es una hormona, va al sistema circulatorio, se va a combinar con el sistema circulatorio del hígado. El hígado a su vez va a producir angiotensinógeno. Angiotensinógeno. Cuando se une la renina con el angiotensinógeno, me va a producir la angiotensina 1, que es un potente constrictor, perdón. Si es que hay vasoconstricción, me aumenta la presión, me aumenta todo el filtrado, la frecuencia cardíaca, gasto cardíaco y todo lo que ya sabemos, ¿ya? Pero no es tanto como el que sí, como la angiotensina 2, ¿ya? Este de aquí es el que eleva la presión a estos niveles altísimos de 200, 250 en pacientes hipertensos. ¿Cómo se transforma? La angiotensina 1 por igual circulación pasa por los pulmones, y los pulmones tienen una enzima
que es la enzima convertidora de angiotensina, que ya me dijiste en una exposición. ¿Te acuerdas de qué era? La enzima convertidora de angiotensina, la ACE. ¿Te acuerdas de qué era? Que es del coronavirus. Exacto, son los receptores del coronavirus que tenemos nosotros justo en el pulmón, esa enzima. ¿Ya? Ahí viene entonces esa partecita, conjugamos todo lo que ya sabemos. Pero aquí va a transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2, que es más fuerte en vasoconstricción. Por lo tanto, ¿qué hace? Me aumenta la actividad simpática, todo lo que ya te dije hace un rato. Taquicardia, taquipnia, aumento de presión arterial, aumento del filtrado, aumento de gasto cardíaco, ¿ya? Todo lo mismo, es facilito. Aparte, que hablamos de la sal, hay una parte en el... Ah, no, no hemos hablado de la sal, perdón. En el... Voy ahorita a cambiar de imagen, que no hemos hablado de eso. Justo a la unión de aquí de las arteriolas deferente y aferente, por esta partecita de aquí, el túbulo contorneado distal se da la vuelta. ¿Sí? No es como le tenemos aquí, como te digo, es un esquema bonito para lo que en realidad es. Este se da la vuelta por acá, ¿ya? Y tenemos ahí una mácula que es un grupo de células que detectan cuánto sodio estamos comiendo. ¿Sí? Y como te digo, el sodio está en la sal y el sodio le sigue al agua como la sombra al cuerpo. Entonces, si estoy yo consumiendo bastante sal, esta partecita de aquí, del túbulo contorneado distal, que justo está aquí, ¿no? Este es este de acá. Se da cuenta que estamos en la sangre con bastante sal y manda una señal al hipotálamo para que tomemos agua. ¿Sí? Es el centro nervioso de la sed en el hipotálamo, donde manda eso. Después, al momento en que ya se da cuenta, uy, ya se me fue el internet, que se da cuenta de que está con sed, tomamos agua, tomamos en exceso y me aumenta la volemia. ¿Sí? Si me aumenta la volemia, es del volumen del cuerpo, me aumenta la presión. Le damos más trabajo al corazón y ya sabemos todo esto. ¿Para qué hace eso el riñón? Para que aumente el filtrado. ¿Ya? Para que aumente... Uy, se me fue el internet. Veamos un momentito. ¿Aló? Ay, ¿aló? ¿Sí me oyes? ¿Aló? ¿Aló? Ahí está. Sí, se me fue el internet, no sé qué pasó. ¿Hasta dónde me Ya oíste? le recuperé en su internet. Se le fue. Ajá. Bueno, desde que comencé a pues, a explicarte los glomérulos, esa parte nada, nada más. ¿El del sodio No se le nada? escuchaba nada, Ah, ya, ya. nada Listo. del sodio. Vamos otra vez. Entonces, del túbulo contorneado distal, aquí sí me oíste. De la mácula. Entonces, o aparato yuxtaglomerular también se le conoce. Ese detecta que hay bastante sodio en la sangre, por lo tanto manda al centro del hipotálamo, al centro de la sed, para que tomemos agua. Y eso bajar el contenido del sodio, de la sal. Entonces me aumenta el volumen, por lo que estoy ingiriendo más agua. Me aumenta el, ¿cómo es? El filtrado glomerular por todos esos procesos que ya sabes. Y orino el agua con sal, se me va. A donde vaya el sodio, se va el agua. ¿Ya? Hecho. Eso es un proceso también para controlar el nivel de sodio en en la sangre. Otra vez. 6. ¿Aló? ¿Aló? Doctor,
Ahí está, otra vez se fue. Está medio malo el mío. El mío es. Se le escucha muy mal, no se le escucha nada. Nada. Ahí. ¿Aló? ¿Aló? Se escucha muy entrecortado, como que se le escucha así, como que estuviera con internet muy malo. Se escucha, hola. Bueno, yo estoy grabando igual. Mejor voy a acabar esta parte y te paso el video, ¿te parece? Para Por no favor, perder. doctor, creo que es mejor. Sí, ya, muy bien. Igual si me oyes, no pasa nada. Listo, entonces estaba diciendo que la sed aumenta la presión arterial y se me va la orina con sal, ¿ya? Entonces ahí viene la acción de la angiotensina a este nivel. Y por eso es que a los pacientes se les dice que no coman con sal, porque les aumenta la presión por el efecto de la sed tanto a nivel sistémico como a nivel glomerular, para que aumente la filtración y se me vaya la sal. Pero los pacientes más en casa, aparte de que tienen hipertensión por otra forma, la sal les agrava, ¿ya? Y ahí viene esto, la angiotensina 2, que me ataca aquí, a nivel tubular, el sodio y el cloro con reabsorción de estos dos elementos para que entre el agua otra vez. Una vez que ya quería que salga, otra vez entra. Me provoca aumento del retorno venoso, aumento de la presión. ¿Hecho? El angiotensina 2. La aldosterona también es otra, pero es producto de la suprarrenal. También aumenta la angiotensina 2, me aumenta la producción de aldosterona. Y la aldosterona junto con otra hormona que es la ADH que tenemos acá, la antidiurética, hace que nos dé más sed. Por lo tanto, estamos aumentando más el volumen de esto, para aumentar la presión arterial. Por eso se llama sistema renina-angiotensina 2 aldosterona. ¿Ya? Y la resistencia periférica obviamente le tiene que aumentar, aumentando la presión. ¿Ya? Esa es ahora sí la patología, ¿no? ¿Qué se tiene que regular con fármacos? Que yo les tengo por acá. Una lista pequeña, ¿no? De los fármacos. Es esto de acá. Si es que yo quiero que no se produzca angiotensina 2, necesito un fármaco que inhiba a la ECA, a la enzima convertidora de angiotensina, que se llaman IECA, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Va a inhibir esa enzima. Y esos por lo general son los medicamentos que terminan en IL, como el captopril. ¿Ya? Facilito. Eh, Aparte de eso, también vimos que la adrenalina va a los receptores beta para producir vasoconstricción. Para eso nosotros tenemos los bloqueadores de receptores beta. Son unas sustancias farmacológicas que se pegan al receptor y están estorbando. No hace vasoconstricción, sino que evita que la adrenalina entre. Ese es un beta bloqueador. Por ejemplo, el carvedilol terminan en ol esos beta, no todos, pero la mayoría. Y una vez que también se haya producido y no hice inhibición de la ECA, la angiotensina también tiene sus receptores en los vasos sanguíneos, que se llaman receptores de angiotensina 2. ¿Ya? Receptores de angiotensina 2. Esos se pegan a la célula muscular y hacen su efecto de vasoconstricción. Los fármacos que impiden que la angiotensina 2 se pegue al receptor se llama ARA2. ¿Sí? Igual, van a hacer lo mismo que los beta bloqueadores, van a estorbar el receptor. No van ni a cumplir la función ni a que se pegue la angiotensina 2. Ejemplo es de los sartán. Esos terminan los ARA2 en sartán. ¿Hecho? Esos son los... No se toman el- esos medicamentos, les hace mucho ¿Perdón? daño. ¿Aló? Se cortó, no te oí. Ahí sí te oigo. Digo, si una persona se toma estos medicamentos de más de una sobredosis, le puede hacer daño. Se baja de golpe la presión. Se le baja mucho la presión. Eso, ajá.
Imagínate tomar todo esto y estar Es tan sano. bueno eso, ¿no es cierto? Exacto. Ajá. Te desmayas, eso se llama síncope también. Ujú. Te puede dar isquemia en el cerebro también. Y si toma la Coca-Cola. Para que ¿Qué te es una des... isquemia? Una isquemia es la falta de oxígeno en una parte del cuerpo. Si es isquemia cerebral, es falta de oxígeno por alguna arteria que esté como bien dilatada, no llega lo suficiente a una área del cerebro. Eso es. Entonces, si hay vasodilatación, eso es cuando baja la presión. ¿Ya? Y como ese Pues sistema... el desbloqueado. eh, y ahí también, como te dije, es renina, angiotensina, aldosterona, también produce vasoconstricción y sed, la aldosterona con la antidiurética. La antidiurética evita que orines también, entonces más aumento de agua en el organismo, entonces más presión. Y hay fármacos como la espironolactona, que es antagonista de aldosterona. ¿Ya? Eh, Liberar la presión también sería ir a orinar y te bajaría la presión. Ajá, por eso también se les dan los diuréticos a los pacientes, que afectan al asa de Henle, ¿sí? Hace que no reabsorbe el asa de Henle y orine más. Ujú. Pero como ves, eso es a largo plazo. Eso es a una persona que recién le está dando hipertensión para no meterle tanto medicamento. Se le baja así. Persona, por ejemplo, que se ve que tiene una presión demasiado alta. Es Se verdad co- que si, por ejemplo, se le pincha un dedo, puede salvarse de un accidente cerebrovascular. Sí, porque le estás quitando volumen. Lo que hacen es, mi papi les manda como es a que donen sangre, porque tienen de más volumen. Entonces, si eso les salva, le estás quitando volumen de otra y más rápido todavía, haciéndole que donen sangre. O, bueno, pinchándole el dedo como que no sale mucha sangre, más bien sería sacándole sangre de las venas del brazo. Ahí sí. Ya, perfecto. Aprenden cosas rápidas, Ujú. medio por intuición, creo yo. Claro, sí, así mismo fue todo, ¿no? Todo, ingenierías, medicina, fue al principio empírico, ¿no? Ahora ya se sabe el por qué hacían eso. Los filósofos antiguos tuvieron una visión antes de que se supiera cómo está formado todo esto, porque igual no tenían ni microscopio los filósofos, pero ya La sabían. aspirina sirve como protector. Cardíaco, ajá. Sí. Entonces también nos puede servir, ¿no es cierto? La función de los AINES, uno de esos, la aspirina, es antiagregante plaquetario. Entonces, lo que va a hacer es evitar que se agreguen las plaquetas para formar un trombo en las arterias coronarias y se tape una arteria. Entonces, esa es la función. De acá no, el antiagregario no me sirve de nada con ninguno de los receptores de angiotensina, ni la aldosterona, ni la adrenalina en los receptores beta. No, no funciona así, bajando la presión a nivel sistémico. Me va a bajar a nivel de corazón, eso sí. Gracias, Pajerito, doctor. Ahí sí ya lo entendía. Sí, ajá. Ahora entendí las historias que nos contaba nuestro profesor y ya entendí cómo ha funcionado, que un señor se ha salvado de estas cosas tomando aspirina. Ajá, es a ese nivel, ¿no? Evitando que se formen coágulos. ¿Ya? Hecho. Muy bien, entonces